¿Sabías que hubo un momento en la historia en que un solo hombre gobernó más territorios que cualquier otro en la faz de la Tierra? Desde las vastas estepas heladas de Asia Central hasta las murallas de China, desde las arenas ardientes de Persia hasta las puertas mismas de Europa, el eco de sus caballos retumbaba como un trueno imparable. Ese hombre era Temujin, conocido por el mundo como Genghis Khan, el fundador del imperio más extenso que la humanidad haya visto jamás. Pero lo sorprendente es que, aunque su imperio se desmoronó hace siglos, su legado no murió. Al contrario, sigue vivo, respirando en cada rincón de Mongolia, influyendo en la política, la cultura y hasta en la identidad de un país que, a pesar de ser pequeño hoy en día, nunca dejó de mirar hacia su pasado glorioso como fuente de orgullo y poder. Mongolia es un territorio donde el pasado no es un recuerdo polvoriento en los libros de historia, es parte del presente. Basta con recorrer las estepas infinitas, sentir el viento cortante que azota el rostro y ver a los pastores nómadas cabalgando como lo hacían sus antepasados para comprender que aquí la historia no se cuenta, se vive. Y en cada yurta, en cada canción tradicional y en cada monumento a Genghis Khan, late la memoria de un imperio que moldeó el rumbo del mundo. Lo fascinante es cómo esta herencia se proyecta en el siglo XXI. ¿Cómo puede un país con apenas 3 millones de habitantes, atrapado entre gigantes como China y Rusia, seguir siendo relevante? La respuesta está en su identidad. Mongolia no se define por sus fronteras actuales, sino por la sombra gigantesca de un imperio que alguna vez lo fue todo. En este viaje vamos a recorrer los orígenes de Genghis Khan, el ascenso de su imperio, sus conquistas y la organización política que lo convirtió en un líder visionario. Descubriremos cómo sus ejércitos no solo sembraron terror, sino también conectaron culturas, abrieron rutas comerciales y transformaron la historia del planeta. Y al mismo tiempo, veremos cómo la Mongolia moderna aún se aferra a ese pasado para proyectarse hacia el futuro. Porque la pregunta central de este documental no es solo qué fue la Mongolia de Genghis Khan, sino qué significa ser mongol hoy. En un mundo globalizado donde la memoria de un conquistador sigue inspirando a millones. Si esta historia ya te está atrapando, imagina lo que viene después. Para que más personas puedan descubrir la increíble herencia de Mongolia y el legado de Genghis Khan, te invito a darle like a este video ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo relatos que cambiaron el destino del mundo. Quiero también leerte en los comentarios. ¿Sabías que Mongolia fue la cuna del imperio más grande de la historia? Escríbelo aquí abajo. O cuéntame qué es lo que más te sorprende de Genghis Khan y su legado. Cada comentario hace esta comunidad más fuerte y participativa, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Así serás parte de este viaje por las historias de los países que marcaron la humanidad. Lo mejor está por venir y no querrás perdértelo. Las vastas estepas de Mongolia no eran un lugar fácil para vivir. Allí, donde el viento sopla incansable y el frío cala hasta los huesos, se forjaban hombres y mujeres acostumbrados a la lucha constante contra la naturaleza. El cielo abierto parecía no tener fin, y bajo él los clanes nómadas sobrevivían entre caballos, rebaños y enfrentamientos tribales. Fue en este escenario, tan inhóspito como fascinante, donde nació Temujin, el niño que el mundo conocería como Genghis Khan. Su infancia estuvo marcada por la dureza. Tras la muerte de su padre, Temujin y su familia quedaron desamparados, abandonados por su propio clan, obligados a vivir de lo que pudieran cazar o recolectar. Esa experiencia de hambre y rechazo moldeó su carácter, enseñándole que la lealtad debía ser conquistada y mantenida con fuerza, no dada por sentado. Cada día era una prueba de resistencia, cada noche un recordatorio de que la vida podía apagarse con el soplo del viento de la estepa. Los caballos se convirtieron en su extensión natural,
el arco y la flecha en sus herramientas de supervivencia. Desde joven aprendió a cabalgar largas distancias sin descanso, a cazar con precisión y a pensar con astucia. Pero más allá de las habilidades físicas, Temujin desarrolló una visión que pocos tenían. Comprendió que la fragmentación condenaba a los clanes a la debilidad. Si alguna vez los mongoles querían dejar de ser presa de otros pueblos, necesitaban un líder capaz de unirlos bajo un mismo estandarte. Cada paso en esas tierras infinitas parecía prepararlo para un destino mayor. No era solo un niño sobreviviendo a la adversidad. Era la semilla de un conquistador que llevaría el nombre de Mongolia a los rincones más lejanos del mundo conocido. La Mongolia de los siglos XII y XIII era un mosaico de clanes enfrentados, rivales eternos que competían por pastos, caballos y poder. Cada tribu vivía bajo su propio líder, y las alianzas eran frágiles, sujetas a traiciones y venganzas. Para Temujin, que ya había probado la dureza del abandono, esta división era una sentencia de debilidad. Él comprendió que mientras los mongoles permanecieran fragmentados, nunca serían más que presas de pueblos más organizados, como los chinos o los tártaros. Su primer paso fue conquistar lealtades personales. No ofrecía solo botín, sino justicia en un mundo donde el poder solía ser arbitrario. Temujin rompió con la tradición al ascender a sus seguidores por méritos y no por linaje. Guerreros de distintas tribus vieron en él a alguien distinto, un líder que premiaba la valentía, la disciplina y la lealtad por encima de los privilegios de sangre. Esa visión comenzó a encender algo nuevo, un sentimiento de pertenencia que trascendía los lazos familiares. A medida que sus victorias crecían, también lo hacía su reputación. Temujin no era un señor más de la estepa, era un líder con un sueño mayor, unir a todos los clanes bajo una sola bandera. Y esa idea, radical para su tiempo, empezó a materializarse en campañas militares, pactos estratégicos y batallas decisivas contra quienes se resistían. En 1206, en una gran asamblea llamada Kurultai, los jefes tribales reconocieron oficialmente su liderazgo. Temujin fue proclamado como Genghis Khan, que significa gobernante universal. La unión que parecía imposible se había alcanzado. Las tribus, que por siglos se habían combatido ahora, eran parte de una nación. Mongolia dejaba de ser una tierra de disputas internas para convertirse en la cuna de un imperio que estaba a punto de expandirse más allá de cualquier horizonte conocido. El poder recién consolidado de Genghis Khan no se quedó en las estepas. Para un líder que había logrado lo imposible, unir a las tribus mongolas, el siguiente paso era inevitable, expandirse más allá de sus fronteras. Y la primera prueba de fuego fue China, un mundo mucho más poblado, rico y organizado que los pueblos nómadas de la estepa. A los ojos de los mongoles, las ciudades chinas eran fortalezas repletas de riquezas, un desafío que ponía a prueba su ingenio militar y su hambre de conquista. Los mongoles eran jinetes natos, capaces de recorrer enormes distancias en pocos días, y su ejército se movía como una tormenta, rápido, disciplinado y letal. Frente a ellos, los chinos tenían murallas, ciudades amuralladas y ejércitos enormes, pero más lentos y rígidos. Genghis Khan introdujo tácticas innovadoras, el uso de la movilidad, la guerra psicológica y una brutal disciplina. En lugar de enfrentarse frontalmente a ejércitos masivos, los mongoles desgastaban a sus enemigos con ataques sorpresa, asedios prolongados y un terror calculado que precedía a cada batalla. Pero no solo China fue blanco de la expansión. Mientras sus tropas avanzaban al este, otras expediciones se dirigieron al oeste y al sur. En apenas unas décadas, los mongoles habían creado un cinturón de conquistas que iba desde las murallas de Pekín hasta las estepas de Asia Central. La imagen del guerrero de la estepa ya no era solo un mito local.
Era una realidad que empezaba a estremecer a reinos y sultanatos lejanos. El eco de esa expansión fue inmediato. Caravanas, comerciantes y embajadores comenzaban a susurrar un mismo nombre con temor y admiración, el de Genghis Khan. La tormenta mongola no conocía fronteras, y cada victoria fortalecía no solo su ejército, sino también la convicción de que el destino de Mongolia estaba ligado a dominar el mundo conocido. Un imperio puede conquistarse con la espada, pero solo se sostiene con organización. Genghis Khan lo entendió mejor que nadie. Después de someter vastas regiones, supo que la fuerza bruta no bastaba para mantener un territorio que se extendía miles de kilómetros. Era necesario un orden nuevo, capaz de unir a pueblos diferentes bajo una misma estructura. Así nació la Yasa, el código legal mongol, una mezcla de leyes escritas y costumbres orales que regían desde la disciplina militar hasta la vida cotidiana. La Yasa imponía castigos severos para el robo, la traición o la desobediencia, pero también premiaba la lealtad y la eficiencia. En un imperio donde la movilidad lo era todo, la justicia debía ser rápida y ejemplar. Los mensajeros a caballo, conocidos como Jam, garantizaban que las órdenes del Gran Khan llegaran a cada rincón de sus dominios con una velocidad sorprendente para la época. Era el equivalente a una red de comunicaciones que mantenía vivo el pulso del imperio. La organización militar era igualmente revolucionaria. El ejército estaba dividido en grupos de 10, 100, 20.000 y 10.000 soldados. Una estructura jerárquica que permitía disciplina férrea y coordinación impecable en batalla. Nadie era indispensable. Si un comandante caía, otro asumía su lugar de inmediato, sin que la máquina de guerra se detuviera. Esa flexibilidad convirtió a los mongoles en un enemigo casi invencible. Pero la genialidad de Genghis Khan no se limitaba a la guerra. También supo integrar a pueblos conquistados, respetando sus costumbres y aprovechando su conocimiento. Ingenieros chinos, artesanos persas y comerciantes árabes fueron incorporados al engranaje del imperio. De esa manera, lo que comenzó como un conjunto de tribus nómadas se transformó en una estructura política y económica que funcionaba como un verdadero imperio global en miniatura. Cuando escuchamos el nombre de Genghis Khan, lo primero que viene a la mente son ejércitos imparables y conquistas sangrientas. Pero su legado va mucho más allá de la guerra. El Gran Khan no solo moldeó un imperio, moldeó el mundo. Fue un arquitecto de la globalización antes de que existiera la palabra. Gracias a su imperio, la seda china podía llegar a los bazares de Bagdad y los especieros de la India comerciaban con Europa en rutas protegidas por la autoridad mongola. La llamada Pax Mongólica permitió un intercambio de bienes, ideas y tecnologías sin precedentes. Bajo su mando, los caminos se hicieron más seguros. Los mercaderes podían cruzar miles de kilómetros sin miedo a ser saqueados, pues sabían que la justicia del Khan caería con fuerza sobre cualquiera que interrumpiera el comercio. Esto generó prosperidad y abrió un flujo constante de conocimiento. Los avances en medicina, astronomía y navegación viajaban de un continente a otro en caravanas interminables. Genghis Khan también fue un pionero en la meritocracia. En lugar de favorecer a la nobleza tradicional, premiaba la habilidad y la lealtad. Un esclavo podía convertirse en general si demostraba valentía y estrategia en el campo de batalla. Esta visión rompió con estructuras sociales rígidas y dio oportunidades inéditas a quienes antes no tenían voz. Incluso en el ámbito religioso, el imperio mostró una tolerancia poco común para su tiempo. Cristianos, musulmanes, budistas y chamanes convivían bajo su autoridad. Genghis Khan entendía que imponer una sola fe a pueblos tan diversos sería un error fatal. En cambio, garantizó libertad de culto, siempre que los súbditos respetaran la ley y pagaran tributos. Por todo esto, su imagen se vuelve más compleja. Sí,
Fue un conquistador temido, pero también un unificador que sentó las bases de un mundo más interconectado. Sin su imperio, quizás la historia de Asia y Europa habría seguido caminos mucho más aislados y fragmentados. Tras la muerte de Gengis Khan, el imperio no se desmoronó de inmediato, sino que fue heredado y dividido entre sus descendientes, convirtiéndose en un mosaico de dinastías que marcaron el rumbo de la historia de Asia. Entre ellas, una de las más notorias fue la de Kublai Khan, nieto del Gran Khan, quien decidió cambiar el carácter nómada del poder mongol y establecer una capital fija en lo que hoy conocemos como Pekín. Con esa decisión, los mongoles dejaron de ser simplemente jinetes del desierto para convertirse en administradores de un vasto y complejo estado sedentario. Kublai fundó la dinastía Yuan en China, un experimento político sin precedentes, un pueblo de las estepas gobernando el país más poblado y sofisticado del planeta. La burocracia china fue adaptada, la arquitectura monumental floreció y se buscó combinar las tradiciones mongolas con la herencia milenaria del Imperio del Dragón. El resultado fue un imperio que, aunque poderoso, generó tensiones constantes entre conquistadores y conquistados. En otras regiones, como Persia y Rusia, los kanatos también consolidaron estructuras políticas propias. El kanato de la Horda de Oro dominó durante siglos las estepas euroasiáticas e influyó profundamente en el desarrollo de los principados rusos. Mientras tanto, en Oriente Medio, los ilkhanes gobernaban Persia con un grado de autonomía sorprendente, adaptándose a las tradiciones islámicas y dejando huellas culturales duraderas. La transformación de un imperio nómada en múltiples estados sedentarios fue un punto de inflexión. El espíritu de conquista que había llevado a los mongoles a dominar medio mundo dio paso a la necesidad de gobernar, recaudar impuestos y administrar sociedades agrícolas y urbanas. Era el inicio de una lenta metamorfosis, de guerreros del viento a gestores de reinos inmensos. Más allá de la violencia de las conquistas y del impacto inmediato de las invasiones, el imperio mongol dejó una huella cultural, lingüística y científica que cambió para siempre el curso de la historia. La llamada Pax Mongólica, aunque nacida de la espada, generó algo inédito: la mayor red de intercambio cultural, comercial y humano del mundo medieval. Durante más de un siglo, las rutas que conectaban Europa con Asia estuvieron bajo la vigilancia de los mongoles, lo que garantizaba un nivel sorprendente de seguridad para comerciantes, peregrinos y viajeros. Gracias a esa estabilidad, productos, ideas y conocimientos fluyeron como nunca antes. Seda, especias y porcelana viajaban hacia Occidente, mientras que desde Europa llegaban metales, lana y técnicas de producción. Pero el intercambio no se limitaba a bienes materiales, fue también un puente de lenguas, religiones y ciencias. El árabe, el persa, el turco y el chino se mezclaban con el mongol en caravanas que recorrían miles de kilómetros. Incluso el latín europeo encontró su espacio en ese mosaico de traducciones y contactos. Intelectuales musulmanes compartían con sabios chinos técnicas de astronomía, mientras que misioneros cristianos llevaban consigo relatos que asombraban a Europa. La transmisión de papel y pólvora, así como mejoras en la cartografía, encontraron en el Imperio Mongol un vehículo inesperado de expansión. Fue en este contexto que personajes como Marco Polo pudieron viajar hasta la corte de Kublai Khan, regresando con historias que abrirían la imaginación del viejo continente. El legado también se percibe en lo religioso. Los mongoles, lejos de imponer una única fe, permitieron la convivencia de budistas, musulmanes, cristianos y chamanistas dentro de sus fronteras. Esa tolerancia pragmática creó un ecosistema único de diálogo y aprendizaje. Aunque el poder militar se desvaneció, la red cultural y lingüística que ellos habían tejido siguió viva.
influyendo en las generaciones posteriores y dejando marcas invisibles, pero profundas, en el mundo que hoy habitamos. El Imperio Mongol, que en su apogeo parecía indestructible, comenzó a desmoronarse no tanto por la fuerza de enemigos externos, sino por las fisuras internas que lo corroían desde dentro. Tras la muerte de Genghis Khan y de sus sucesores inmediatos, el vasto territorio se fragmentó en varios kanatos: la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Gran Kanato en China y el Kanato de Chagatai en Asia Central. Lo que había sido un solo poder unificado, mantenido con disciplina y temor, se transformó en una constelación de reinos que competían entre sí, debilitando la fuerza colectiva que alguna vez había dominado el mundo. Las disputas por la sucesión fueron el primer veneno. Cada hijo, cada nieto, reclamaba el derecho legítimo a heredar la gloria de Genghis Khan, y esas luchas dinásticas se convirtieron en guerras fratricidas que consumieron recursos, soldados y confianza. El pragmatismo que había hecho grande al imperio se vio sustituido por la desconfianza y la traición. Al mismo tiempo, la distancia geográfica entre los diferentes centros de poder hacía casi imposible mantener una administración eficiente. Lo que funcionaba bajo la figura única de un Khan respetado se desmoronaba sin una autoridad incuestionable. En paralelo, los pueblos sometidos comenzaron a recuperar fuerzas y a resistir. En Rusia, los principados se reorganizaron. En Persia, las tensiones religiosas y culturales se agudizaron. En China, la dinastía Ming emergía como un nuevo poder decidido a expulsar la influencia extranjera. Cada rebelión, cada victoria local contra los mongoles era un golpe al prestigio del imperio. El inicio del fin no llegó como un cataclismo repentino, sino como un lento desgaste. El comercio continuaba, las rutas aún eran transitadas, pero la cohesión se evaporaba. De ser una máquina implacable de expansión, el imperio se convirtió en un mosaico frágil, con líderes más interesados en su propio territorio que en el destino común. Era el principio de la caída de un gigante que alguna vez hizo temblar al mundo. Lo que comenzó como un imperio invencible terminó cediendo, poco a poco, ante las fuerzas combinadas de rivales emergentes y un mundo que ya no temía tanto al nombre de los mongoles. A finales del siglo XIII y principios del XIV, la imagen de los jinetes imparables se había desvanecido. En China, la dinastía Ming se levantó con fuerza, expulsando al dominio mongol y recuperando la identidad cultural que había sido sometida. En Persia, el Ilkhanato se debilitó hasta desaparecer, dejando paso a nuevas dinastías locales que reclamaban su lugar en la historia. Europa, que durante décadas había mirado con terror hacia el este, empezó a crecer con confianza. Reinos como Inglaterra, Francia y los principados germánicos ya no temblaban al escuchar historias de los tártaros. Por el contrario, construían sus propias rutas comerciales y ejércitos más modernos, con armas de fuego y nuevas tácticas militares que hacían obsoletas algunas de las ventajas mongolas. El poder de la pólvora comenzaba a sustituir al del arco compuesto. La Horda de Oro, que en su momento había dominado Rusia, también se vio asediada por rivales internos y externos. Moscú emergía lentamente como un centro de resistencia y, con el tiempo, se convertiría en el núcleo de un nuevo imperio. Cada pérdida territorial era un recordatorio de que los días de gloria estaban llegando a su fin. Además, las rutas comerciales que habían sido el corazón del imperio mongol comenzaron a cambiar. El auge de las rutas marítimas, especialmente tras los viajes de portugueses y españoles, desplazó la importancia de la ruta de la seda. El comercio, que una vez fluyó bajo la protección de los Khanes, se desvió hacia mares lejanos. Los mongoles, dueños de los desiertos y las estepas, no supieron dominar los océanos. El declive final fue más una transición que un colapso súbito. Los khanatos se fragmentaron hasta convertirse en reinos menores,
sin la fuerza ni la ambición de antaño. Lo que en un tiempo fue el imperio más extenso de la historia quedó reducido a un eco en la memoria del mundo, una advertencia de lo efímero que puede ser incluso el poder más absoluto. Y sin embargo, en ese final se forjaron las bases de futuros imperios que tomarían su lugar en la carrera por la supremacía global. Aunque el imperio mongol se desmoronó hace siglos, su huella aún late en el corazón de la historia. No hablamos solo de conquistas, sino de una transformación profunda del mundo. Fueron ellos quienes unieron por primera vez, bajo un mismo poder, a Europa y Asia. La ruta de la seda, protegida por sus ejércitos, se convirtió en un corredor de ideas, religiones, mercancías y tecnologías. En ese intercambio florecieron contactos que cambiaron para siempre la manera en que las civilizaciones se relacionaban entre sí. La organización administrativa de los mongoles, su tolerancia religiosa y su capacidad para absorber el conocimiento de los pueblos conquistados dejaron lecciones que resonaron durante siglos. En China, el legado de la dinastía Yuan aún se percibe en la arquitectura y en la mezcla cultural que fortaleció la identidad del país. En Rusia, la experiencia bajo el dominio tártaro moldeó la centralización del poder que luego caracterizaría al zarismo. Incluso en Occidente, los relatos de viajeros como Marco Polo inspiraron exploradores europeos a buscar nuevas rutas hacia el este, desencadenando la era de los descubrimientos. Más allá de la violencia y el temor que provocaron, los mongoles también dejaron un rastro de innovación. Introdujeron sistemas de correos que anticiparon las redes de comunicación modernas, fomentaron la cartografía y garantizaron una movilidad sin precedentes en su tiempo. En ese vasto imperio, donde caballos y caravanas cruzaban miles de kilómetros, el mundo empezó a sentirse un poco más pequeño. Hoy, cuando pensamos en Mongolia, quizás no imaginamos un poder capaz de estremecer a reinos enteros. Pero la memoria de Gengis Khan y sus descendientes sigue siendo símbolo de ambición, estrategia y resistencia. Su legado cultural y político trasciende fronteras y recuerda que incluso los imperios más efímeros pueden dejar marcas eternas. Un cierre inevitable, pero también un recordatorio. La historia de los mongoles no termina con su caída. Está viva en las lenguas, en los mapas, en las rutas comerciales que aún recorremos y en la visión de un mundo conectado. Y es precisamente esa conexión la que sigue dándonos pistas de que, aunque los imperios mueran, las ideas y las huellas que dejan pueden ser inmortales. Y si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te atrapó tanto como a mí al contarla. Eso quiere decir que ya formas parte de esta travesía por los secretos y legados de los países que marcaron la humanidad. Por eso quiero invitarte a suscribirte al canal ahora mismo y activar la campanita, porque lo que viene es aún más fascinante. Además, me encantaría leer tus pensamientos. Comenta aquí abajo, el legado sigue vivo. Si sientes que la historia de Gengis Khan todavía resuena en el mundo actual. Cada comentario y cada like ayudan a que este contenido llegue más lejos y a que podamos seguir construyendo juntos una comunidad apasionada por la historia. Y no olvides que en la pantalla tienes otro video esperando por ti. Una nueva ventana al pasado que cambiará la forma en que entiendes el presente. Haz clic y acompáñanos en este viaje sin fin por las historias de los países.